23 de enero, día importante. Hoy habló Ramón Guillermo en la Asamblea y tenemos a Chugo. Chugo no necesita mucha presentación porque quien no lo conoce como periodista lo conoce como coordinador de la MU. O me conoce por el peinado. Hay gente que dice que con bigote te parece Oscar de León. Pero no en la chequera. No en la chequera ni en el No, color. pero en la voz sí, fíjate. ¿Cómo no? Yo cantaba. A ver, cántame algo ahí. No, así Yo de tengo gratis. ya De la gratis. casita. Mira, Chugo, vamos a meternos en varios temas. Uno, la dinámica de las noticias en Venezuela, de la vida en Venezuela. Fíjate, yo digo de la vida. En Venezuela nadie se aburre, porque aquí pasan todo tipo de acontecimientos y cosas, de todo. Pues. Aquí, si no es lo de Oscar Pérez, es la convocatoria de elecciones, o el grupo, o las sanciones de la Unión Europea, o algo más. Vivimos en una especie de torbellino noticioso permanente. Y hoy no hemos salido de la tragedia de Oscar Pérez, que conmovió el país por lo horroroso, por la masacre, por lo sin alma, por lo sin piel de quienes protagonizaron ese evento, y hoy tenemos como gran discusión el tema de qué hacer frente a las elecciones. Hace rato conversando con Vladimir Villa, que estamos los dos hablando con él, y hay gente que dice se sorprende con la fecha. Aun cuando Diosdado la semana pasada dijo, tengo una sorpresita, y eso estaba como cantado. Anoche yo puse un Twitter, mire, mañana van a anunciar la elección. Pero sabíamos que venía. Andrés Velázquez tiró su candidatura en noviembre. Se sabía que después de las elecciones de gobernadores y alcaldes venía esta. Y que además eso era un proceso, eso es parte de una estrategia. Ahora tenemos la oposición entrampada. Entre los que no quieren votar porque la ANC está convocando, entre los que quieren primarias porque su partido tiene maquinaria y lo puede ganar, y entre que creen que el consenso puede ser una solución, pero se encuentran atrapados porque Lorenzo Mendoza, que es el que protagoniza o le pone rostro a la tesis del consenso, no aparece como claro, más bien todo indica que no va a ser candidato. ¿Cómo ves tú las cosas? Mire, en primer lugar, yo creo que no podemos desvincular, por ejemplo, la masacre del Junquito con lo que está pasando hoy. El aluvión informativo pareciera una gran cantidad de peñonazos inconexos, pero resulta que todo ocurre en un mismo plano de la misma realidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo porque yo creo que hace una semana, ¿no? Un sector del régimen le quiso decir al país, todo aquel que se oponga a estos designios va a recibir este trato cruel, este trato malvado. O sea, esto de acabar 500 efectivos contra 7 muchachos, tanques, bazucas, tal y cual, y después rematarlos con tiros de gracia. O sea, eso es un exceso de crueldad que evidentemente está mandando un mensaje. Bueno, así actúa la mafia. La mafia no solamente mata a la gente, sino que hay unos códigos para enviar determinados mensajes. Bueno, se le envió un mensaje al país. Nosotros vamos a seguir siendo gobierno, aún siendo minoría, y quien se oponga a esto va a recibir un trato así de cruel. Entonces, no podemos desvincular una cosa de la otra. Para mí lo que ha pasado hoy es muy grave. Es muy grave como hecho y como síntoma. Como hecho, porque este país, todo este país, e incluyo a muchísima gente del oficialismo, está esperanzado en que un cambio político pueda ayudarnos a restablecer la normalidad de la vida. Fíjate tú que no estoy utilizando términos políticos ni ideológicos, izquierda, derecha, civiles, militares, antes o ahora. No, la normalidad de la vida. Pero para que esa normalidad sea sostenible, ese cambio debe lograrse a través del mecanismo electoral. Entonces todo el mundo decía, chicos, las elecciones son una puerta de solución. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Bueno, que cuando tú convocas elecciones de manera unilateral, desde un organismo írrito, sin llevar la convocatoria al fondo del tema, que no solamente es la fecha, sino las condiciones y el árbitro electoral. Cuando tú haces todo eso, transforma las elecciones, no en parte la solución, como todo el mundo pensaba, sino en parte gravísima del problema. Entonces, en primer lugar, eso. No, o sea, no es que nos están quitando una esperanza, es que la están transformando en desgracia. Y en segundo lugar, como síntoma. Mira, quizás el elemento que detona esta reacción del oficialismo son las sanciones de la Unión Europea. El mundo se le puso chiquitico a los sujetos, si lo sanciona Estados Unidos, si lo sanciona toda Europa, si Canadá ya lo sancionó. Bueno, ¿para dónde te vas a ir? ¿Para Zimbabue? ¿Te vas a ir para Corea del Norte? ¿Qué vas a hacer con los reales? Exacto, pues. Te vas a ir para Irán, y no se pueden echar palos. No. O sea, los tipos están fregados, ¿me entiendes? Entonces, la reacción que se produce frente a las sanciones de la Unión Europea es, bueno, si ustedes no me quitan las sanciones, yo sigo convirtiendo en mascarada las elecciones. ¿Entiendes? Es decir, los tipos están convirtiendo
nuestro derecho a una salida electoral, es decir, nuestro derecho a la paz, lo están convirtiendo en un rehén en medio de su forcejeo con la comunidad internacional. Entonces, eso es gravísimo, eso es extremadamente grave. Frente a eso, tienes tú el otro tema, que bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, todo el mundo lo decía, esto estaba cantado. Cuando ocurrió el desastre del 15 de octubre, cuando ocurrió el desastre del 10 de diciembre, todo el mundo dijo, mira, Maduro puede convocar elecciones el Día de Reyes. ¿Por qué? Mira, las convoca el Día de Reyes y nombra al Magro presidente del CNE. Y así y todo gana, porque la estrategia de Maduro es consolidar a punta de hambre, de chantaje, de carné de la patria su 25%, y mantener dividido, desmoralizado, desmovilizado al 75% del país. Bueno, y puede lograrlo nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Chicos, en mi opinión, la situación es clara, pues. La democracia venezolana, la nación venezolana, es víctima de un secuestro. Y en tanto que estamos frente a un secuestro, hay que montar una operación de rescate. Ahora, esa operación de rescate no puede ser... pero ¿cómo la montas? ¿Tipo israelí, donde matan a todo el mundo? ¿O una cosa con conversación, con un megáfono? Mira, sácame uno, el que está herido, primero las mujeres. No, yo creo que como no se puede hacer esto, es pensando que esto es un negocito entre cascarones vacíos, entre cúpulas venidas a menos, entre organizaciones que alguna vez fueron partidos y hoy apenas son franquicias. Ese es el esquema que no se puede repetir. No se puede repetir. Okay. O sea, tú no puedes pretender resolver un problema como este, que es un problema nacional. Que quieren primarias porque es el escenario donde obtendrían la victoria. Ponte a Ley Primero Justicia. En términos de primarias son los partidos más fuertes. Pero es que podríamos mover más gente. Claro, ellos quieren primarias. Ajá, pero podemos mover más gente ¿para qué? Eso es para votar. Perdón. El día de la primaria. En mi humilde opinión, eso es una competencia para ganar el subcampeonato. Es decir, esa es una competencia para determinar cuál es el partido menos chiquito de los chiquitos, o cuál es el ego más grandote entre los ególatras. Pero eso no tiene nada que ver con lo que tiene que ser el objetivo central de los venezolanos, que es evitar 6 años más de Maduro. Yo lo voy a decir con absoluta claridad, todos estamos ahorita dolidos, porque hay casi 5 millones de venezolanos en el exterior. Bueno, ese éxodo brutal, se va a multiplicar si este tipo se reelige. Vamos a tener 5 millones de venezolanos afuera, pero no en 6 años, sino en 6 meses. ¿Qué hacemos, Chu? Entonces, porque fíjate, hay partidos que quieren primaria rajatabla porque ese es su escenario. Pero cuando vamos a hablar del consenso, ¿cómo se resuelve el consenso? Porque el consenso habla de una figura que nos una a todos, que le pase por encima, que supere la crisis de desesperanza que dio la oposición, pero, bueno, ¿y cómo? ¿Quién cede? Eso me lo va a contestar cuando regresemos. Vamos al corte y estamos con ustedes. Seguimos aquí con Chu. Saludos a mi Carla Angola querida, a Carlos Acosta, allá en Miami, pues allá retransmiten el programa. Aló, buenas noches, en Comcast, Canal 81. Le contaba a Carla en estos días, ya vamos a volver al tema, que Roland Carreño fue designado secretario de Organización de Voluntad Popular. Imagínate pues cómo ser. Cuando yo me tiré de candidato, Chu, mucha gente me decía, pero ¿por qué los periodistas se lanzan a candidatos si no son políticos? Los periodistas no deben hacer eso. Resulta que los periodistas siempre hemos estado metidos en política en Venezuela. Es parte de la historia. Mira, alguna vez los periodistas fueron los poetas y estos a su vez los presidentes de las naciones. Martí en Cuba, Senghor en Senegal, gallegos en Venezuela. Así que allí hay una tradición larga. Ahora, esa tradición fue pervertida porque alguna gente utilizó la tribuna mediática para obtener notoriedad política y partidista. Eso es otra cosa. Pero la vocación de servicio del periodista se expresa de mil maneras. Bueno, y ahí tienes, sobre todo en las circunstancias difíciles. O sea, la Chamorro, lo que hizo en Nicaragua, lo hizo porque estaba vinculada con un proyecto editorial precisamente, y se vertió de esa manera. Pero bueno, forma parte de... No, y es Molanqui, Freddy Guevara, tú, aquí hay periodistas montones que han asumido, porque yo siempre lo discutí, lo he discutido. Además es una de las tesis que se discute en el periodismo de hace rato. John Reed, que estuvo en cuanta revolución había, lo hacía porque él creía que tenía que ser protagónico. Se puede ser indiferente frente a la realidad del país, ver las cosas desde la barrera y contentarse con narrarlas pese a lo cruel que son, sin tomar partido. Yo creo que no.
Bueno, yo creo que ahí uno tiene que definir exactamente cuál es tu proyecto de vida, cuál es el espacio que quieres ocupar y cómo quieres ejercerlo. Yo tengo claro que mi espacio no es ni el del poder ni es el espacio del dinero. Mi espacio es el del afecto. Yo hago las cosas porque yo quiero a la gente y porque la gente me quiere. Simplemente por eso, para decirlo rapidito. Hubo una circunstancia particular, hubo un momento en que la unidad estuvo a punto de fracturarse, me llamaron para que ayudara y te voy a decir una cosa con mucha sinceridad, Kiko. Yo sé que hay gente que ha dado más, yo sé que hay gente que ha dado incluso la vida. Yo lo sé y lo respeto. Pero hermano, yo le regalé 3 años y medio de mi vida a ese asunto. Entonces los reunificamos, les enseñamos a trabajar juntos, los pusimos a ganar para que entonces para que agarraran todo lo que se hizo y lo tiraran por la borda. Vamos. O sea, hoy es una declaración de mía. Eso lo tiene que reflexionar. Bien que lo el país. Ve, fíjate, a mí me dicen que en las reuniones estas de la nueva coordinadora, que ya no es la MUNI la coordinadora, aunque están los partidos, está Capila y está Borges. Pero él me dice que Capila insiste que como la cosa es convocada por la ANC no se debe ir. Eso es lo que me llega a mí. Pero lo cierto es que él declaró contra Mendoza, él ha declarado, digamos, mucho en esa tónica. Freddy Guevara hoy dice que hay que unirse. Y en la conversación que tuvimos ahorita con Vladimir Villegas, que ustedes no oyeron, pero que me sirva a mí de referencia, tú decías que ellos le hacían un flaco favor a la oposición, porque en el momento importante de unidad, ellos destruyeron la unidad. Mira, yo creo que este país tiene mucho que esperar de personas como Freddy Guevara, como Julio Borges, como Enrique Capriles, como Mariela Magallanes. Este país tiene y debe esperar mucho de ciudadanos como esos, pero esos ciudadanos también tienen que reflexionar sobre lo actuado. De ahí la importancia de lo que el país reclamó y que yo también reclamé con mucha insistencia. Hay que hacer el balance de lo actuado, no para cortar cabeza, sino porque si tú no haces el balance, no aprendes de lo hecho. Entonces, ¿cómo era posible, por ejemplo, que nosotros entramos al año 2016 con el mayor triunfo de toda nuestra historia y salimos del 2016 con las tablas en la cabeza y no se hizo balance? Ninguno. Por no haber hecho balance, es que pasamos un 2017, bueno, en los errores terribles, errores que yo lo advertí aquí en tu programa. Yo dije, estos errores no nos van a costar votos, nos van a costar vidas, y costaron vidas. Entonces, chicos, llegó el momento en que tenemos que parar la dinámica suicida de dispersión del 2016 y del 2017 y hay que reencontrarse con la dinámica ganadora que vivimos hasta el 2015. Ahora, ¿cómo se hace eso? Repito, es determinando quién es el partido menos chiquito de los chiquitos. ¿No? Porque resulta que todos son chiquitos. Aquí el único partido grande es el partido de los venezolanos que quieren unidad y cambio. Y que no militan en ninguna parte. Fíjate, los candidatos de los partidos que tienen maquinaria apuestan a las primarias y insisten y dicen, y ese es su camino. Pero, sin embargo, perdón, Kiko, es que yo diría, vamos a hacer un contacto primero con el planeta Tierra. Okay, los partidos que tienen maquinaria. Ajá, ¿y cuántas alcaldías tenemos? ¿Y cuántas gobernaciones tenemos? ¿Cuántos gremios manejamos? ¿Cuántos sindicatos controlamos? ¿Cuántos? Por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Entonces resulta que no estamos hablando de partidos, estamos hablando de franquicias que tienen mayor o mejor manejo de tales o cuales clientelas, pero no estamos hablando de partidos. Pero ¿cómo se...? Fíjate, Maduro, tú decías, tiene el 25% y lo tiene amarradito, además con las bolsas de clase, el que no vota no come. Pero resulta que se han ido, dice datos, Consultora 21, 4.100.000, tú lo pusiste en 5 millones. Esos 5 millones eran opositores, porque si hubieran sido gobernadores, hubieran quedado aquí. Eso quiere decir que se te fue un grueso de tu votación, se fue para el carrizo. Y el que queda se quiere ir. De manera que tienes un problema grave porque ya no eres mayoría. La mayoría está dispersa, desesperanzada por allí, no se encuentra expresada en los partidos. ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que hay una mayoría que se tiene que reconstruir. Nosotros necesitamos una opción. Cuando digo una opción me refiero a candidato y propuesta, a ese binomio candidato y propuesta, que sea capaz de lograr 3 milagros. Primero, que por él voten los partidos, no los dirigentes de los partidos, el electorado de los partidos. En segundo lugar, que voten por esa opción por lo menos esos 2 millones de venezolanos que siempre se refugian en las encuestas en la figura no sabe, no contesta. Y en tercer lugar, es necesario que voten por esa opción por lo menos 2 millones del chavismo descontento. Esa sumatoria te da por lo menos 9 millones de votos. Sin esa sumatoria,
no ganas. Pero sin esa sumatoria, lo que estás es disputando el subcampeonato. Fíjate, durante la campaña, para ponerte un ejemplo, no solo me pasó a mí, le pasó a John Goycochea, me contó Ismael que le pasó y a muchos otros, que sectores de la oposición en la disputa por las alcaldías nos acusaban a nosotros de comunistas, porque habíamos sido de izquierda, de que éramos prochavistas y sacaban cosas y campañas contra nosotros. ¿Cómo se puede cambiar o unir la mayoría niní y los que están descontentos, que votaban por Chávez, pero no votan Maduro, si la propia base, el eje de la oposición, cree que todo aquel que votó por Chávez tiene que pedir perdón, darse con un juguete, más bien lo escupe, lo señala y lo rechaza y acusa a quienes tienen posiciones no radicalizadas por de eso, ser por eso que yo estoy en la tesis del consenso, porque tú no puedes resolver esto por la vía de una primaria entre los factores de la división. Mira, había una filósofo española súper sabia llamada Corín Tellado. Corín Tellado decía: 2 soledades no hacen una compañía. Bueno, 3 divisionistas no hacen una unidad. Entonces hay que apelar al país. Y bueno, por cierto, estos señores que están ahora, hay unos tipos bien curiosos. Primero matan a la MUD, ¿no? Y luego la embalsaman y la sacan a pasear para decir: bueno, es que la MUD nos mandó a República Dominicana, no es que la MUD puso a fulano de tal de orador de orden, no es que la MUD va a convocar a primarias. Entonces, wow, ya que están exhumando a la MUD, les voy a recordar el anuncio que hizo la MUD el 17 de febrero del año 2017. En ese momento la MUD anunció un nuevo esquema dirigencial, un conjunto de equipos y organismos, y anunció que la más alta instancia de dirección de la MUD es el Congreso de la Sociedad Democrática, integrada por partidos, ciudadanos, instituciones, gremios, sindicatos, etcétera, etcétera. Bueno, vale, yo apelo a eso, ¿no? Vamos a convocar el Congreso de la Sociedad Democrática y que el Congreso de la Sociedad Democrática postule al candidato de la unidad y también discuta y apruebe el programa del gobierno de transición. Vamos a echarle pierna, pues, porque a mí no me pueden venir a estas alturas a decir: no vale, es que la misma persona que dijo, por ejemplo, que en Venezuela no había salida electoral, un mes después declara diciendo que el candidato hay que escogerlo entre Leopoldo y yo, ¿no? O después viene mi amigo Henry Ramos, a quien yo respeto y quiero, a decir: bueno, sí, yo soy candidato. O sea, pero nadie agrega una idea más, ¿no? ¿Cómo vamos a reconstruir este país? ¿Cómo vamos a detener la caída de Venezuela y a iniciar el proceso de reconstrucción de la nación? Eso tiene que ser discutido. ¿O es que vamos a hacer lo mismo que Maduro, que llega al gobierno acusando al otro de hacer lo que él terminó haciendo? ¿O vamos a hacer lo mismo que Chávez, que es que llegó al poder diciendo que Cuba era una dictadura para después declararse admirador de Castro? Es que vamos a llegar al poder sin decir lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a picarle un paquete chileno a los venezolanos. No vale, vamos a discutir el programa del cambio, vamos a discutir el programa de la transición, para que ese discurso fortalezca a nuestra opción. Vamos a discutir corte y ya regresamos con Choto Real. Seguimos aquí con Choto Real. Chuo, fíjate, yo creo que la oposición está metida en una arena movediza. ¿Te acuerdas de la película de Jordi Quest? Cada vez que se movía un día más, así está. Hay gente que ya salió a discutir y a decir que unas elecciones convocadas por la ANC no hay que ir, porque esa ANC no hay que reconocer. Y vuelven a decir que aquí no hay salida electoral, que no sé qué cosa, e insisten. Pero viene la elección. Ahí quiéralo tú o no, ellos van con todos los hierros. Y ya en gobernadores y en alcaldes te enseñaron que si tú no vas, a ellos poco les importa porque se quedan con las posiciones. Y como se dice que la política es la guerra en estos tiempos, en tiempos modernos, bueno, las posiciones son fundamentales. Dígame la presidencial en Venezuela, desde que somos república, y sobre todo después de la fecha de hoy, del 23 de enero, la batalla de la lucha de clases, los cambios es en elecciones presidenciales. Chávez no pudo el 4 de febrero, pero por elecciones sí. Así es. Entonces, hay gente que pretende que no vayamos, que nos atengamos, que dejemos a Maduro ahí 5 o 6 años más como si nada. ¿Qué reflexión hacemos al respecto sobre esta oposición que no logra salirse de su propia salsa, que se cocina ahí y es feliz quemándose? Bueno, yo pienso que es importante discutir no desde las posiciones, sino desde los intereses. Porque si discutimos de las posiciones, cada quien se trinchera y no se avanza. Si discutimos de los intereses, hay la posibilidad de aproximación. ¿Cuál es el interés
de todos nosotros. Bueno, evitar que Maduro esté 6 años más en el poder. Hay unas elecciones allí, entonces tú puedes decir, esas elecciones son inconstitucionales, son írritas, son esto, son lo otro. Sí, pero las elecciones están allí. Lo mismo dijimos de la constituyente, ¿te acuerdas? Lo mismo dijimos de la constituyente. No, eso no sirve, eso no sé qué cosa, no va a haber constituyente. Bueno, y ahí lo tiene clavándote una convocatoria de esta naturaleza. ¿Me entiendes? Entonces, el tema es que esas elecciones son un hecho político y no pueden tener una respuesta poética, ni jurídica, ni constitucionalista. Tienen que tener una respuesta política. Y esa respuesta política tiene que estar sustentada en una realidad social. Hermano, yo se los voy a decir con muchísimo respeto, pero mira, me nace del corazón. ¡Wow! Así como es insólito que este gobierno haya quebrado a Venezuela, a un país que tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene bauxita, tiene de todo, también es insólito que tengamos una dirección política opositora que se haya especializado en perder a pesar de ser mayoría, a pesar de que el país que quiere cambio es ampliamente mayoritario, pero esa mayoría social no se puede convertir en poder político porque no tiene dirección. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que... ¿Y de quién es la culpa de que no haya dirección? Porque los factores que están allí, al final de cuentas, expresan la diversidad de la oposición. Hay radicales, moderados, porque ninguno la ha pegado. Bueno, es que el tema, yo sugeriría, repito, hablar no de las posiciones, sino desde los intereses. Y en ese punto que tú señalas, me parece mucho más importante, antes que buscar la culpa, buscar la responsabilidad. ¿Quiénes son responsables de eso? Bueno, hay distintas responsabilidades. Los dirigentes, quienes han o hemos asumido en algún momento determinado responsabilidad de dirigentes, tenemos una responsabilidad muy distinta a la del ciudadano. El ciudadano tiene una responsabilidad, pero su responsabilidad es la de aprender a ejercer presión de manera razonable, de manera racional. O sea, el ciudadano no puede ser fan o detractor, ¿no? Cuando quieren a Kiko, entonces, ¡ay, que Kiko es lo máximo! Y cuando Kiko es candidato, entonces es un agente del castrocomunismo internacional. O sea, tú no puedes pasar de ser, repito, fan a ser detractor. Tú tienes que ser lo que somos, ¿vale? Ciudadanos. Y un ciudadano apoya a su liderazgo democrático porque lo apoya, le exige. Esa es la responsabilidad del ciudadano, y la responsabilidad del dirigente es estar a la altura de su pueblo y de la crisis. Ajá. No a la altura de su pueblo. ¿Cuál es tu candidato? Porque tú estás hablando que hay que ir, que hay que conformar una nueva unidad, buscar el país, el chavismo, todo. Yo creo que nosotros tenemos que tener un candidato de unidad nacional. ¿Cuál es ese candidato de unidad nacional? Como tú decías hace un rato, el perfil, por ejemplo, del empresario Lorenzo Mendoza se aproxima de manera muy clara a eso. Ahora, si Lorenzo Mendoza no quiere ir, nosotros no podemos cometer el viejo error de entonces transformar una política en una cosa personal. Si no es Lorenzo Mendoza el candidato, tenemos que buscar a un candidato nacional y tenemos que definirlo por consenso para que no haya heridas, para que no haya resquemores y para que todos podamos participar de ese esfuerzo. Mira, y si yo fuera cualquiera de los candidatos sempiternos, si te dicen, ¿no? Sé candidato. No, mira, si yo fuera cualquiera de los candidatos sempiternos, el señor Capriles, el señor otro, etcétera, mira, yo saldría corriendo a decirle a Lorenzo Mendoza o a ese candidato nacional, hermano, échale pierna y yo te apoyo, yo te respaldo. Eso sí, tú vas a gobernar 3 o 4 años. Y el trabajo tuyo como presidente va a ser evitar el estallido social, recomponer la institucionalidad, sobre todo el poder electoral y el poder judicial, y convocar elecciones libres. O sea, tú te vas a ganar la gloria siendo el presidente de la transición, y en 3, 4 años tenemos nuevamente elecciones, y entonces ya veremos, pues ahí estará Capriles, estará Leopoldo, y estará Ramos, y estará el otro, estará Kiko, X. ¿No me entiendes? Pero en este momento es necesario tener eso, ¿vale? Grandeza y humildad al mismo tiempo. Y eso lo puede tener, lo tiene que tener ese candidato nacional. Última pregunta para irnos ya, porque el programa está terminando. Tú sabes que tú dices, hay que ir a buscar a la militancia, a los partidos, a la gente que está simpatizando la oposición, que no milita, pero que también es importante, a los niní, a la gente que votó por Chávez, que no quiere votar por Maduro. Pues yo te pondría también al exilio. Claro, por a esos 4 millones de venezolanos que están afuera, que la última elección 600.000 votaron, y es importante, no son los 4 millones, pero es algo. Sobre todo como el programa lo ven en Miami donde hay posiciones tan duras, donde las cosas se ven de otra manera, porque la gente que se va con mucho resentimiento, y tiene razón en tener
porque le quitaron su país. ¿Qué le diría a toda la gente de Miami sobre lo que este debate y cómo ayudar y contribuir a que no minalicemos la oposición, sino por lo contrario nos abramos? Es que cuando yo hablo de un candidato nacional, hablo de un candidato que pueda ser percibido como legítimo y querible por las personas que estamos acá en Venezuela dando esta pelea, y también por los venezolanos que están en el exterior como consecuencia de las políticas de este gobierno malvado. Entonces, sí los hay. Por cierto, cierro con esto, hay que superar la lógica absurda del despecho. ¿Sabes que cuando a ti te deja una mujer, ¿no? Dejan todas. Claro, entonces la gente pasa entre 3 minutos y 3 semanas pensando que la única persona que existe en el mundo es esa mujer que te dejó. Sí lo es, sí lo es. ¿Me entiendes? Hasta que pasa la 3ª semana y de repente empiezas a ver que hay más gente en el mundo, que hay 6.000 millones de personas y más o menos la mitad son mujeres. Entonces, yo lo que quiero decir es que salgamos de la lógica de los candidaticos sempiternos y entendamos que en Venezuela hay mucha gente con la generosidad, con el corazón, con la formación y con el desprendimiento necesario para ser ese candidato nacional que tenemos que buscar. Hombres y mujeres, hombres y mujeres. Yo creo que esa es la búsqueda que tenemos que vivir. Me gustó la entrevista, Chuck. A mí también. Creo que va a servir para el debate. Gracias por estar con nosotros.